nuestra relación con Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y nos olvidamos de Dios. Y nos acordamos nuevamente de Dios cuando viene la adversidad. ¿Y para qué nos acordamos de Dios en la adversidad? ¿Para qué? Para pedir ¿qué? Perdón, salud cuando estamos enfermos, salvación cuando ya fui al doctor, fui con el abogado, fui con el contador y ya no encuentro salida. Ahora sí vengo con mi última carta, que es mi última carta. Ya, entonces estamos dispuestos a apostar todo con Dios. Y bueno, ese es nuestro caso, y si no es el de ustedes, por lo menos el mío. Pero vamos a ver un poco de la vida en Habacuc. Para Habacuc, Dios es personal. Para Habacuc, Dios no está distante. Para Habacuc, Dios está cerca. Pero hay un problema. Habacuc ve que Dios está quieto. Pero ahí está. Pero está quieto. Oramos. Te damos gracias, Padre. Rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que abras nuestra mente, nuestro corazón. Que nos des humildad para escuchar tu voz, para aceptar tu palabra. Y que tu Santo Espíritu se encargue de romper nuestros esquemas de pensamiento, nuestros moldes, para humillarnos, Señor, ante tu palabra y ser quebrantados y vivir conformados a tu voluntad en medio de tiempos difíciles. En tus manos, Señor, nos depositamos en este día, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Fe. Le cambié tantito ahí el fe y abnegación. ¿Cómo te había dicho? Abnegación en la fe. Y simplemente el tema es fe. Abnegación en la adversidad. Abnegación en la adversidad. Es interesante, de Habacuc no aparece ni siquiera en las genealogías que hay. Aparece Job. Ahí de repente, una vez en las genealogías allá de los crónicas, aparece el nombre de Job. Pero Habacuc no sabemos mucho de él. Lo cierto es que sí fue un profeta del Señor. Sus escritos nos dan evidencia de que sí tuvo lugar y ocasión. Hay un momento en el que Habacuc se ocupa, su tarea es decirle al pueblo que Dios va a castigar, que Dios va a infligir un castigo severo al pueblo y que va a usar a los caldeos, que va a usar una nación pagana para esto. Es un mensaje un poco difícil. Y sí, Habacuc cumple con darlo, hasta con escribirlo, se da su tiempo, pero también hace algunos cuestionamientos. ¿Por qué Dios permite que su pueblo sea afligido por una nación pagana? Sin embargo, Dios también le hace ver que si así le va a ellos, a los que van a ser instrumentos de iniquidad, les va a ir peor. Eso sí se lo aclara el Señor a Habacuc. Pero parte de las respuestas del Señor no están muy convencidas, muy convincentes para Habacuc, pero hay unas que sí él va aceptando. Cuando le dice en el capítulo 2, versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Viene toda una serie de calamidades, viene toda una serie de destrozos, de castigo, y viene para el que se enorgullece, para el soberbio. Pero dice el Señor, el justo por su fe vivirá. Es interesante que toda esa adversidad, todo ese castigo vendría al pueblo.
El justo sería aprobado y el soberbio sería castigado. Fíjense ustedes que no es igual cómo enfrentamos una adversidad. Si usted está viviendo por fe, aferrado al Señor, está confiando en el Señor, y viene una adversidad a su hogar, a su familia, tal vez en su familia hay alguno que otro rebelde, para él es castigo. Para él, Dios quiere doblegar su soberbia. Y si usted ha permanecido en la fe y dice: Señor, pero si yo te he servido, yo he estado contigo, ¿por qué vienes tú a mí? Bueno, Dios quiere fortalecer su fe. El justo por su fe vivirá. Una misma adversidad para dos personas diferentes, evidentemente dos resultados diferentes. Dice en el capítulo 3, está en los primeros dos versículos, dice, bueno, los dos: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Quién era Dios para Habacuc? Su inicio: oh Jehová, es un acto de devoción, un acto de inclinación, de reverencia. No es un reclamo. Esta oración de Habacuc lleva toda la reverencia ante el Dios con el cual él está tratando, porque lo conoce. Y vamos a ver que no solamente conoce a Dios por ser un ser supremo, creador y todo lo demás, conoce a Dios por lo que va a hacer ahora con su pueblo: infligir un castigo por causa de su pecado y de su maldad. Pero también dice Habacuc: he oído tu palabra, he oído tu palabra. ¿Qué había escuchado Habacuc? ¿Cuál era la palabra que Habacuc había escuchado? Estamos hablando de que Dios le había dicho que venía. Dios le había revelado a Habacuc que venía hacia el pueblo en ese momento. El castigo inminente, la destrucción inminente del pueblo por causa de su pecado. Eso produjo temor. Sin embargo, no era esa la palabra la que estaba causando temor en Habacuc. No era el miedo por el castigo, no era el miedo por la calamidad que venía, ¿sí? Y eso lo va a revelar en los versículos 3 en adelante, ¿verdad? Miren lo que dice: Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. ¿A qué se está refiriendo aquí Habacuc en una forma poética? ¿Recuerdan ese monte que humeaba, ese monte donde salían rayos y centellas y tronaba el monte? ¿Qué estaba pasando allá arriba? Cuando platicaba con Moisés y le dio las tablas, ¿verdad? Entonces, ha oído la palabra, ha oído de los hechos portentosos. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos.
Te vieron y te tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó su mano el sol y la luna, y se pararon en su lugar. Al lugar de tus saetas anduvieron. Al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con tu furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo eran como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste con el mar, en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. He oído tu palabra y temí. Eso era lo que Habacuc había escuchado, cómo Dios en la antigüedad había obrado portentos a favor de su pueblo, defendiéndolo de naciones paganas, humillando a aquellas naciones, hacía temblar la tierra, derribó el muro de Jericó, y todo esto Habacuc lo tenía tan presente. Lo tenía tan presente, y por eso cuando dice: he oído tu palabra y temí. He oído lo que has hecho. Y por consecuente, dice, ahora empieza su oración: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dios, ese Dios del pasado, ese Dios de la antigüedad que había defendido a su pueblo, que había peleado por su pueblo, ese pueblo de la antigüedad que se había revelado de una manera portentosa al pueblo de Israel, ahora estaba callado, ahora estaba quieto, ahora estaba permitiendo que una banda de soldados llegaran y arrasaran con ese pueblo que él había escogido por causa de su pecado. Pero ahí está la oración de intercesión, ahí está la oración de un corazón que ha conocido a Dios, cómo ha actuado, cuál ha sido su bondad, su misericordia para con su pueblo a pesar de los tiempos difíciles. Y entonces hace esta invocación, hace esta petición: aviva tu obra, eso que existe en el pasado, a como libraste en el pasado, como tuviste misericordia en el pasado, como te mostraste en el pasado con gran poder, Señor, ahora hazlo también, hazte presente. Pero eso sí dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Es decir, si te enoja con nosotros, que de hecho lo estaba, ten misericordia. Porque también, a pesar de todo lo que se ha leído de Dios, todos sus hechos portentosos, también Dios mostró sus portentos en misericordia para con el pueblo de Israel. No se olvida de sus misericordias. Oí tu palabra y te vi. Y ahora entonces, todo lo que él había oído, lo pone delante de Dios como un argumento. Ese es el argumento, porque conocía a Dios, sabía lo que Dios había hecho. Son los argumentos que Habacuc está poniendo en medio de la aflicción, en medio de la desesperación. Él busca ayuda pensando que así como Dios actuó en años anteriores, en los tiempos antiguos, ahora también puede argumentar con Dios, presentando eso como evidencia de que ahora Dios es el mismo y Dios puede obrar a favor de ese pueblo al cual viene esa aflicción inminente. Pero también vuelve otra vez a hacer mención de ese temor
oí tu palabra y temí. Y fíjense en el versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Oí y temí. Fíjense ustedes cómo en el principio de su oración él, oí tu palabra y temí, y hace un recuento de todo el poder del Señor, y ahora expresa un temor a causa de los que vienen a infligir castigo. Pero también, después de haber hecho todo ese recuento, produce después del temor algo diferente. ¿Qué produce? ¿Qué efecto tiene en Habacuc recordar los hechos portentosos de Dios frente a una inminente destrucción? Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Estaré quieto. Seguridad. Seguridad. Y aquí es donde vemos esa abnegación en la adversidad. Para el pueblo de Israel vendría todo así de repente. Él tenía tiempo de huir. Ya Dios le habría revelado lo que iba a hacer. Pudo haber escapado como Jonás, agarrar una nave, irse muy lejos y que le llueva el plomo a los que debiera, ¿no? Pero no. Él siquiera está allí con su pueblo. Dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce las obras y portentos de Dios en el pasado siempre está preparado para tiempos difíciles. Si nosotros conocemos a Dios por lo que ha hecho en el pasado, esto no es para vivir de una fe histórica. Yo en algunas ocasiones, joven, platicaba con algunos hermanos y hablando de adversidades y problemas, a veces decían, no, pues tenemos que confiar en el Señor, así como libró al pueblo de Israel. Sí, pero es que libró a Israel porque era su pueblo. Eso fue con Israel. Ya acá nosotros otra cosa, acá tienes que ponerte las pilas. Eso me decían mis líderes, no, pues a lo mejor así es, ¿no? Pero no, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No tenemos una fe histórica, no tenemos una fe para vivir en la nostalgia del pasado. Tenemos una fe que nos recuerda el pasado, porque Dios es el mismo ayer, de hoy y por siempre, y es el mismo que va a actuar a nuestro favor en medio de la adversidad. Una buena esperanza a través de la gracia se fundamenta en el santo temor. Si nosotros hemos creído en este Dios, entonces, como dijera Habacuc, voy a estar quieto. Hay esperanza. Dios se va a acordar de su misericordia en algún momento. Su ira se va a calmar y entonces todo pasará. El profeta mira al pasado y contempla lo que Dios ha hecho por ellos. No solo temen, descansa, se asegura, se recupera y fue lleno de un grande gozo. Y miren lo que termina diciendo en los últimos versículos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por ello está más que convencido, está más que resuelto a deleitarse en ese Dios
que mostró triunfos y proezas en el pasado, ahora también lo hará. Va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber todo tipo de calamidades, pero algo sí está seguro, Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová, porque cuando todo se va, Dios permanece. Todo es pasajero, incluyéndonos nosotros, pero Dios permanece. Y de eso está convencido Habacuc. Eso es lo que la fe histórica le ha dado, esa convicción, esa seguridad, y por lo tanto ese gozo que no se lo va a quitar la escasez, que no se lo va a quitar la hambruna. Ya me voy a apurar porque ya anda la plaga de las moscas aquí. El gozo en el Señor es siempre oportuno cuando nos topamos con todo tipo de adversidades en el mundo. Todo tipo de adversidad. Pero si somos creyentes en ese Dios vivo y verdadero, el gozo es oportuno en nuestra vida. Aunque estén cortadas las provisiones, para demostrar que el hombre no solo vive de pan, vive de la palabra del Señor. Podemos ser abastecidos por la gracia de Dios, podemos ser abastecidos y consolados por el Espíritu de Dios, y esto es suficiente. Pudiera ser un tanto difícil pensar que si todo nos falta, ¿qué vamos a hacer? Pensar que si ya no tengo el sustento que antes tenía, todo se puede acabar, todo se puede derrumbar. No. Dios tiene misericordia. Jamás abandona a su pueblo. Jamás. Cuando el Señor le enseña a los discípulos, le dice: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. ¿Y cuáles son los ejemplos de provisión que Dios pone en ese texto? Miren las aves de los cielos. No siembran, ni amontonan en granero, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que muchos pajarillos? Miren los lirios del campo. Con todo, y ni Salomón se vistió como uno de ellos. Esa elegancia, ese perfume en los lirios, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Así es que dice el Señor: ¿qué te preocupa la comida? ¿Qué te preocupa el vestido? Espera. ¿Verdad? Hay que esperar. Solo tenemos que conocer al Dios que adoramos, porque si no lo conocemos, entonces sí le reclamamos, entonces sí nos desesperamos, entonces sí nos angustiamos, entonces sí damos patadas de ahogado, entonces sí salimos huyendo, entonces sí vamos a cuestionar a Dios y a renegar en contra de Dios. Si no lo conocemos, entonces vamos a pensar que nos falló, que no cumplió su palabra, que no cumplió su promesa, que ya Dios no existe, y empezar a cuestionar y a actuar de una manera irracional en contra de lo que Dios es, ha hecho y hará en nuestra vida. La fe que Habacuc tiene viene porque reiteradamente está diciendo: oí tu palabra, oí y la acepté, la creí. Y ahí se hace importante entonces que nosotros mantengamos un tiempo de lectura constante. ¿En dónde está fundada nuestra fe? ¿En solo una fe milagrera?
en buscar a Dios cuando lo necesitamos, en buscar a Dios cuando queremos un milagro, cuando queremos que nos provea, y de ahí nos olvidamos. ¿Solo buscamos a Dios por conveniencia? ¿O estamos buscando a Dios por lo que sabemos de Él, por lo que conocemos de Él, aún en medio de la adversidad, estar dispuestos a darle a Él el lugar que le corresponde en nuestra vida? ¿Por qué busca usted a Dios? ¿En dónde está basada su fe? Porque Habacuc puede tener esa abnegación en la adversidad porque su fe está puesta en el Dios de los hechos, que hizo hechos y portentos en el pasado. No en un Dios convenenciero que Él se formó a sí mismo para conveniencia y propósito suyo, sino para conveniencia y propósito de Dios. Por eso al final se convence: voy a traer a los caldeos, voy a raer esta nación, voy a castigarla. Y pues, Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? Pero tú has hecho esto en el pasado, y por aquí, por allá, y te has conocido por ser grande y misericordioso. Ah, bueno, Señor, bueno, si es así lo que vas a hacer, Señor, yo creo en ti, confío en ti, me duele lo que vas a hacer, pero yo espero en ti. Aunque todo falte, tú no me faltarás, y me voy a gozar en ti, y me voy a regocijar en ti, porque tú nunca faltas. Solo así, hermanos, solo así seremos fuertes en la obra, con la mirada puesta en este Dios de portentos. Solo así seremos victoriosos en toda clase de batallas espirituales. Solo así podremos vivir en la palabra. Solo así podremos superar nuestros problemas. No hay otra manera de ejercitar nuestra fe. Si claudicamos, no era fe. Si permanecemos en Dios, esa es la fe que nos lleva a ser abnegados en la adversidad, sabiendo que en las manos del Señor siempre hay bondad, siempre hay misericordia y poder para librarnos de todo mal. El profeta entonces así inicia: recuerda los portentos, se llena de temor, pero al concluir su oración está lleno de gozo, está lleno de contentamiento, está lleno de fe, está dispuesto a que su fe puesta en Dios le lleve a ser abnegado en la adversidad. Que el Señor nos bendiga.